Hasta ahora lo que nosotros estuvimos viendo es todo el título 1, delito contra las personas. Eso terminamos. Y ahora vamos a ver el título segundo, delitos contra el honor, que no tiene capítulos y que va desde el artículo 109 hasta el artículo 117 bis. Ese es el desarrollo de la clase de hoy. Es decir, que en el transcurso de esta mañana nosotros vamos a ver todo el desarrollo de este capítulo y donde hagamos hincapié en lo que me interesa que sepan. Básicamente, ¿qué es lo que quiero que sepan? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? ¿Qué es el honor? ¿En qué consiste el delito de injuria? Que está regulado en el artículo 110 del Código Penal. ¿Qué consiste el delito de calumnias? Que está regulado en el artículo 109 del Código Penal. ¿Qué es eso de la exceptio veritatis o excepción a la verdad? Que está regulado en el artículo 111 del Código Penal. Son los tres artículos importantes que entiendo y creo y evaluaremos en el parcial respecto a este título, delito contra el honor. ¿Qué tendremos que saber? ¿Por qué se produjo la reforma de la ley 26.551? Que es una ley que se produjo en el año 2009, yo siempre menciono 2009, en realidad 2008, pero entró en vigencia en el 2009. ¿Qué modificó esa ley? Eso es lo que tienen que saber. Yo ahora, cuando empiece el desarrollo, van a ver que voy diciendo esto decía, esto dice, esto hace ahora, esto se modificó. ¿Por qué fue sancionada la Argentina por la Corte Interamericana de Derechos Humanos en virtud de la legislación que teníamos y que entiendo yo seguimos teniendo respecto al delito contra el honor, que llevó ese fallo de la Corte Interamericana a la modificación de la ley 26.551, que es la que estoy mencionando, de que produjo modificaciones importantes en delitos contra el honor? Desde el año 2009, con esa ley, la 26.551, ya no tiene pena de prisión, ya no tiene más pena de prisión, ni la injuria ni la calumnia, solamente tiene pena de multa. Entonces, si ustedes ven, por ejemplo, la calumnia tiene pena de multa de 3.000 a 30.000 pesos, la calumnia. Y si ustedes ven la injuria, ya vamos a desarrollarla cada una de ellas, tiene multa de 1.500 a 20.000, la injuria. Es decir, que los dos delitos más importantes que están regulados en delitos contra el honor tienen pena de multa solamente. Y antes de la reforma tenían pena de prisión los dos. Los dos tenían pena de prisión, si bien eran en suspenso, si es que se podía dar en suspenso, o se podía dar en suspenso, pero tenían pena de prisión. Hoy no, hoy tiene pena de multa solamente, y esto es una de las modificaciones más importantes que produjo desde el punto de vista del quantum, desde el punto de vista del quantum punitivo. Ya no tiene más pena de multa, sino solamente tiene pena de multa y no pena de prisión. Tiene la particularidad este título de que en el artículo 109 está regulado y legislado la calumnia, y en el artículo 110 está regulado y legislado la injuria, siendo que la injuria es el delito base y la calumnia es el delito calificado o agravado, si ustedes me permiten. Entonces es una rareza de lo que venimos viendo hasta ahora. ¿Por qué? Porque legisla primero el agravante. Fíjense, cuando nosotros veíamos el 79, primero estaba el 79, el tipo base, y después veníamos con los calificados. Calificado agravado, calificado atenuado, porque era dos. Acá no, acá empieza por el agravado, pasa al base y después va con la exceptio veritatis. Entonces es una forma rara, al menos, de cómo se legisló el título, dentro del título contra el honor, ¿sí? Recuérdenme su apellido, entonces le pongo el presente, por favor. Para vecino Yasmín. Yasmín. Y Carolina Gómez de Esquina también está. ¿Está viniendo? Sí. ¿Quién? Entonces le pongo. ¿Quién es la que viene? Gómez. Carolina Gómez. Sí. No es ella. Pero está bien, que no, dice ella porque porque también es de esquina, ¿no? Sí. Ay, no sé si encontró el salón. ¿No? Yo que voy a ver si está el profe.
Entonces, fíjense, primero tenemos nosotros la calumnia, el 109, y después la injuria, el 110. Eso es raro, ¿por qué? Porque el base está después que el calificado. Vamos a empezar a la inversa acá. ¿Qué tipos de delitos son estos? Nosotros hasta ahora estuvimos viendo todos vimos delitos de acción pública. Todo lo que vimos hasta ahora son delitos de acción pública, todos. 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88. Me salteo un número, dejo el 89 al lado. 90, 91, todo lo que vimos hasta ahora hasta el artículo 108, que son delitos de acción pública. Fíjense que me salteé el 89. Todo lo que vimos ahora son delitos de acción pública. Me salteé el 89 por un momento adelante. Delitos de acción pública. Todo lo que vimos hasta ahora. ¿Qué significa que un delito sea de acción pública? Ya lo vimos someramente, pero ahora que estamos por ver algo particular tenemos que recordarlo. Son delitos básicamente que el Estado lo investiga sin necesidad de que haya alguien que le esté pidiendo al Estado que investigue. Una vez que el Estado ya tomó conocimiento mediante su organismo pertinente, tiene la obligación de investigar esos delitos: un homicidio, un aborto, una estafa, un robo. Todos los delitos de acción pública, que son la mayoría, lo debe investigar el Estado, ¿sí? Y aparte de los delitos de acción pública, existen lo que ustedes ya conocen, delitos de acción privada. Entonces, fíjense, ¿yo qué hice? Nombré a todos, 79, 80, hasta el 89. En el 89 me salté, dije el 89 no lo puse en ningún lado, ¿sí? Nosotros que estamos por ver ahora, delitos de acción privada. Básicamente, 109 y 110, es decir, calumnia, 109, injuria, 110, que es un delito de acción privada. ¿Qué delito me salté yo? El 89. ¿Qué sucede con el 89? Acá ustedes pueden poner del 79 hasta el 108, todos menos el 89. Ese sería el diagrama de lo que vimos hasta ahora. ¿Qué es lo que sucede con el 89? El 89 es un delito de acción pública, pero que se denomina dependiente de instancia privada. Pero es de acción pública. El 89 es un delito de acción pública. Es decir, que el Estado puede investigar acá una vez que el sujeto hizo la manifestación de que ese hecho se tiene que investigar mediante un acto procesal, si ustedes me permiten, que es la denuncia. Si el sujeto no denuncia, no se puede investigar. Lo mismo va a pasar con los abusos sexuales, la violación, por ejemplo. Son delitos. Esto es lo que quiero que ustedes sepan, que son de acción pública, pero que quedan en instancia de particular, pero son de acción pública. No son de acción privada. Una violación no es un delito de acción privada. Sí la calumnia, sí la injuria. Entonces, nosotros estamos por desarrollar en el título segundo delitos de acción privada. Artículo 73 del Código Penal dice: son acciones privadas las que nacen de los siguientes delitos. Los primeros que enumera son calumnia e injuria, que es lo que tengo marcado acá. Calumnias e injurias. Violación de secretos, concurrencia desleal, incumplimiento de los deberes de asistencia familiar. Listo. ¿Qué más quiero que sepan? La acción por calumnia e injuria, que es un delito de acción privada, va a tener la similitud cuando ustedes estudian procesal civil, cuando aprendan civil y también en todos los civiles. Básicamente va a tener la misma característica que una demanda. ¿Qué sucede en la acción civil? Me chocaron el vehículo, yo interpongo una demanda de daño y perjuicio para cobrarme el daño que me ocasionó ese accidente de tránsito. Y yo, por ejemplo, puedo instar la acción, tengo que presentar una demanda, tengo que pedirle al juez que me notifique, tengo que presentar yo la cédula. Yo tengo que ir haciendo todo, con mi abogado tengo que ir haciendo, ustedes como abogado profesional van a tener que ir haciendo todo eso.
Ustedes van a tener que estar detrás del expediente, ¿no? Pero son los particulares los que empiezan acá a ser interesados, el actor y el demandado, ¿sí? Entonces son las personas del partido. El juez lo que hace es básicamente monitorear que se vaya cumpliendo ciertas reglas y listo. En el proceso de acción pública no es así. El particular básicamente lo único que tiene que tratar de hacer es defenderse y a veces hay un querellante, pero es el fiscal, un órgano encargado de la investigación penal preparatoria el que lleva adelante la investigación. Alguien que pertenece al Estado, al Poder Judicial en ese caso puntual, y él dice, él pide esta prueba, él te dicta la prisión preventiva, él te deja sin efecto la prisión preventiva, él le ordena el secuestro, él le ordena o pide el allanamiento al juez de garantía. O sea, todos órganos públicos que llevan adelante, fíjense, son empleados públicos que están tratando de llevar adelante una investigación. En el proceso civil nada que ver. Son los particulares los que te dicen así, mire, él me debe esta plata porque me dio este cheque y estaba sin fondo. Y empieza así, bueno, solicito embargo a la cuenta. Él le pide al juez y el juez evalúa si se dan o no. Y la otra persona dice, no es necesario que embarguen la cuenta. Se empiezan a pelear entre ellos. Todo privado. Acá nosotros tenemos un delito de acción privada y tiene esa similitud. Entonces, ¿qué tengo que hacer yo cuando estoy en un proceso de estas características? Tengo que interponer, y eso dice el último párrafo del 73, interponer una querella criminal por injuria, se llama, ¿sí? Que están regulados en los códigos procesales de las provincias y federal, donde básicamente en un proceso normal, penal, hay por ejemplo declaración de imputado. Lo primero que se le dice a la persona, venga, te voy a recepcionar declaración de imputado. A veces ese venga significa te detengo, o a veces te una citación. O sea, lo normal sería la citación, pero hay veces que no, dice, te detengo porque infraganti te agarraron, vienen, lo primero que se le toma es declaración de imputado. Acá no hay declaración de imputado, sino que yo con mi abogado digo, mire, ella dijo que yo, por ejemplo, soy una farsa como profesor. Entonces, ¿yo qué digo? Mire, ella afectó mi honor, afectó la propia autoestima que yo tengo como docente y afectó mi reputación que yo tengo como docente. Ella afectó el honor amparado constitucionalmente y que se encuentra regulado en el artículo 110 y me injurió, le digo yo. Entonces, mi abogado, ¿qué va a hacer? Va a interponer una querella criminal contra ella en un juzgado correccional, y el juzgado correccional va a decir, a ver qué pruebas dice esta persona. Va a haber una audiencia y después debate ya directamente. Todo privado. ¿Y yo qué puedo hacer? Decir, bueno, mire, dejo sin efecto mi querella criminal. Y el proceso se termina. En una causa normal, que son los delitos de acción pública, eso no sucede. ¿El dueño de la acción quién es? El Estado. ¿Quién es el dueño de la acción acá? El particular. ¿Quién puede interponer la querella criminal? Y ese es un dato muy importante. Dice, en la última parte del artículo 73, la acción por calumnia e injuria, que yo le hablé de la querella criminal, podrá ser ejercitada solo por el ofendido. Solo por el ofendido. Y después de su muerte por el cónyuge, hijos, nietos o padres sobrevivientes. ¿Quién puede interponer una querella criminal a la persona ofendida? ¿A quien se le afectó el honor? Obviamente, yo le doy un mandato al abogado para que me interponga la querella, ¿no? O me patrocine. En virtud de esto, fíjense qué puede suceder. ¿Qué pasa si yo le digo a una chica o un chico de 14 años, mirá, vos sos un delincuente, vos sos un sinvergüenza, sos un haragán, no servís como persona? Le empiezo a decir una serie de cuestiones valorativas, peyorativas, que afectan dos cosas. Fíjense las dos cosas que voy a mencionar, que mencioné hoy en mi caso. La autoestima de la persona y la reputación de la persona. Son las dos palabras que estoy usando por ahora. Entonces, pero esa persona tiene 14 años, un chico, 14, 12 años. La pregunta es, ¿quién puede interponer la querella por esta persona? El tema es que el código que dice solamente el ofendido. Entonces, bueno, puede hacerlo él, pero para estar dentro de un proceso civil o penal o para otorgar un mandato, ¿qué tiene que tener la persona? Ser mayor de edad, tener mayoría de edad. Que no lo tiene, que tiene 14 años de edad. Entonces la pregunta, bueno, cuando sea mayor puede interponer.
Pero estaría que prescribe, porque prescribe a los 2 años porque tiene pena de multa. Entonces, fíjense, caso práctico que me tocó a mí asesorar profesionalmente. Van y roban en un kiosco, acá en Goya, imagínense. Cámara de seguridad, el dueño había puesto cámara de seguridad. Entran a compran y antes de pagar le dicen, bueno, dame todo lo que tiene en la caja. Saca una pistola, dame todo lo que tiene. La chica que hace le da todo lo que tiene en la caja. Viene el dueño y le dice, mira, siempre hace lo mismo, vos y estos son conocidos tuyos, vos sos la que entrega, vos sos la que es una delincuente, Le acusa a ella de que ella era parte del robo. Esta persona tenía, imagínense, 14, 15 años de edad, no tenía 18 años de edad. Interponemos una querella criminal por injuria con los padres. Obviamente la defensa queda civil, los ofendidos no están. Entonces, ¿qué es lo que hicimos nosotros? Dijimos, fíjense, conforme a los tratados internacionales de los derechos del niño, estos tienen garantía también de hacerse respetar los propios derechos del niño. Y la única forma, conforme la legislación que tenemos en el 73, es que los propios tutores, en este caso los padres, sean los que tengan la representación para autorizar un proceso de esta característica. Si no se entendiera de esta manera, estaríamos afectando los tratados internacionales, por lo cual estaríamos pasibles de ser sancionados por ello. La juez obviamente ya tenía un criterio, ya sabía el criterio que tenía, y ya en otro caso había hecho lugar y permitió, conforme a lo que dijo la compañera, de que pueda estar. Pero ¿qué dice? Eso quiero que sepan, ¿qué dice el 73? Que solamente el ofendido es el que puede interponer la querella criminal por injuria o calumnia, ¿sí? Lo que sucede es que a veces en los casos de los menores pasaría esta cuestión en particular de no tener posteriormente la potestad o la capacidad, la capacidad para estar dentro del proceso penal. Artículo 73, anteúltimo párrafo, cuando dice la acción por calumnia e injuria podrá ser ejercitada solo por el ofendido. Solo, ahí viene la cuestión, todo lo que le estoy planteando de la cuestión. Entonces, ¿qué tenemos que saber? Que es un delito de acción privada. ¿Qué tenemos que saber? Que tiene un procedimiento específico que ahora está regulado en el Código Procesal. ¿Qué tenemos que saber? Que el dueño de la acción es el ofendido. Tenemos un delito de acción pública, que no es el Estado el dueño de la acción. ¿Qué más tenemos que saber? Que en el artículo 109 está regulado la calumnia y en el artículo 110 la injuria, que estamos por estudiar desde el 109 hasta el 117 bis. ¿Qué pasa? ¿Cuál es el bien jurídico tutelado? Básicamente se suele decir que son aquellas cualidades personales valoradas socialmente y que lo que se hace con el delito cuando se afecta el honor es afectar esas cualidades personales valoradas positivamente por el sujeto y por la sociedad. Cuando yo afecto esas cualidades personales, estaría afectando el honor. ¿De qué manera? Mediante los delitos de injuria y mediante el delito de calumnia. El Estado argentino, en Kimmel, el fallo Kimmel, muy conocido, fue condenado por la Corte Interamericana, como le dije hace un momento al comienzo, en virtud de que habíamos afectado el tratado internacional al cual habíamos adherido. ¿Por qué? Porque básicamente se dijo en ese caso puntual que nuestra legislación afectaba el derecho de expresión, era una de las cuestiones. Afectaba con la normativa que teníamos en el 109 y 110, afectábamos el derecho de expresión. Y a la vez afectaba el principio de legalidad. ¿Qué decía en aquel entonces el delito de injuria? El delito de injuria decía el que deshonrare o desacreditare a otra persona. Que hoy ya no lo dice así, sino que hoy dice el que intencionalmente, se agregó la palabra intencionalmente deshonrare. ¿Cómo así? ¿Es tan importante no eso? Y sí, en virtud de eso nos adaptamos a lo que dijo la Corte en Kimmel. Lo que pasa, lo que sucede, es que en Kimmel, ¿qué había pasado? En Kimmel una persona había escrito un libro, ¿sí? En ese libro este periodista manifestó de que un juez
había colaborado, permitido que ciertos hechos, y particularmente una masacre, la masacre en la cual se había matado a unas religiosas, no había sido investigado por él. Básicamente como una especie de connivencia por parte del funcionario judicial para con la dictadura militar. Entonces decía, esta era una de las masacres más grandes que ha existido, y para él era importante que esta parte de la redacción cuente en su libro. En su defensa le había dicho, mire, yo tenía que poner esto porque con esto yo demostraba que no solamente lo que había sucedido durante la dictadura militar, sino la connivencia del sistema judicial en la dictadura militar. Y eso era muy importante. En mi investigación era muy importante. Entonces, ¿qué es lo que planteó él? Dice, mire, yo lo que estoy haciendo es una investigación y ustedes me están permitiendo no expresarme libremente porque me vienen y me condenan. Si yo me expreso libremente, me condenan como sucedió. Y en segundo lugar, que es donde se mete la Corte Interamericana de Derechos Humanos, se mete en que lo que él estaba haciendo es una expresión. Básicamente es una idea de lo que él tenía que había sucedido. Es decir, que no estaba hablando de cuestiones fácticas, sino de lo que yo valoro de una cuestión fáctica, que es una cuestión distinta. Yo puedo decir, mire, ahí hay un 3, y yo le puedo decir, mire, ese 3 es un número malo. Cuando yo digo ese 3 es un número malo, estoy haciendo una valoración del 3. Distinto cuando yo le digo, ahí hay un 3. Entonces, cuando yo estoy haciendo una valoración, esa valoración no puede ser juzgada. Y acá se mete, acá es donde tenemos que tener cuidado. La Corte Interamericana dice, cuando se refiere esas valoraciones a asuntos de interés público. Y acá viene la cuestión, ahí viene el problema, que es la gran modificación que se produjo en virtud de Kimmel, donde dice, donde Kimmel se metió respecto a valoraciones de asuntos de interés público. Y cuando digo asunto de interés público, no digo asunto de interés del público, sino que digo asuntos de interés público, como lo está redactado en el 110, hoy actualmente en el 109. Dice asunto de interés público, no dice asunto de interés del público. Nos podemos poner a hablar acá nosotros y decir, ¿vieron qué buena está la película, la serie El amor detrás del amor de Fito Páez, donde cuenta y todo? Qué bueno que está. Oh, ¿vieron que viene Luis Miguel? Y Luis Miguel, qué bárbaro. Y todos podemos estar de acuerdo, qué bueno, entusiasmamos, qué lindo, porque en Argentina va a dar 10 shows y todo. Al público acá le interesa porque viene Luis Miguel, pero eso no es un asunto de interés público, es un asunto de interés del público, una cosa distinta. El asunto de interés público son las cuestiones públicas del Estado, básicamente, donde se ve inmersas ciertas cuestiones importantes de trascendencia. La economía, la política y ciertas cuestiones. No asunto de interés del público. Eso quiero que tengan bien en claro, porque a muchas personas les puede interesar un montón de cosas, inclusive de carácter común, pero eso no es un asunto de interés público. Entonces, cuando en Kimmel dice, fíjense, Kimmel se mete en asuntos de interés público y esto no puede ser castigado por la legislación penal argentina. Y ahí es donde le empieza a tirar la oreja al Estado argentino, la Corte Interamericana. Fallo Kimmel es muy grande, muy largo, perdón. Yo considero que ustedes tienen que al menos tener presente, lo voy a leer textualmente para no cometer omisiones. Son 4 considerandos que yo lo considero importante para tratar de entender qué es interés público. No es tan fácil aprenderlo a esto del interés público. ¿Qué él me está diciendo? Hoy ya no va a ser más delito esto. Asunto de interés público ya no es más delito de injuria. Entonces yo puedo decir unas barbaridades de usted, pero usted es una funcionaria pública y yo estoy atacando su función, por más que sea mentira lo que estoy diciendo. Escuchen, por más que sea mentira lo que estoy diciendo, ya no va a ser más injuria, ni calumnia. ¿Por qué? Básicamente porque son asuntos de interés público. Entonces, por más que sea mentira, yo le puedo decir a usted, juez, por ejemplo, yo, mire, usted es un desastre como juez. Usted, la verdad, escribe mal, dicta mala sentencia, no conoce el derecho, es una arbitraria, todo eso.
y le estoy afectando su honor porque usted tiene una estima de usted como juez, su propia autovaloración, y aparte tiene una reputación. Hay personas que tienen una reputación de ella como funcionaria, y yo afecto ese honor, objetivo y subjetivo. Yo me estoy metiendo en esos dos conceptos. Fíjense qué dijo la Corte. Voy a leer. El 89, considerando 89, ¿sí? Los que puedan leerlo, léanlo porque es importante, pero al menos esto para tratar de captar que esto de la función pública, funcionario público, interés público, perdón, dice: la crítica realizada por el señor Kimmel estaba relacionado con temas de notorio interés público, dice la Corte. Se refería a un juez, escuchen lo que está diciendo la Corte Internacional, se refería a un juez en relación al desempeño de su cargo y se concretó en opiniones, que él daba sus opiniones, que no entrañaban, en ese caso puntual, imputaciones de delito. Eso dice la Corte. Entonces a mí me gusta que al menos ustedes sepan que él en la Corte hace, en 2 párrafos, hace referencia a que no le estaba imputando la comisión de delito necesariamente. Como que si le hubiera estado imputando sería distinto. Esa yo de jurisprudencia que he visto después, parece que hacen una interpretación más extensiva, inclusive puede ser la imputación de delito y también no va a ser delito. Pero yo quiero ir a la base es Kimmel. Entonces, tal como lo indicó la sentencia en primera instancia, el párrafo por el hecho fue procesado, Kimmel involucraba una opinión y no el señalamiento de un hecho. Paso al 90. Sobre el notorio interés público de los temas en torno a los cuales el señor Kimmel emitió su opinión, cabe resaltar su testimonio en audiencia, no controvertido por el Estado. Y acá viene, ¿para qué? ¿Por qué le leo este párrafo? Porque se entiende qué era lo que él estaba investigando, que yo traté de introducirlo. La masacre de San Patricio, que fue la base de su libro, había sido considerado, esa era la palabra que él había introducido, ¿cuál? Había. También está hablando en un potencial, ¿no? Fíjense, por eso los que estudian generalmente las carreras de periodismo siempre hablan de potenciales a los fines de hacer un tipo de introducción, donde no están aseverando necesariamente y después vamos a meternos con palabras asertivas o no, para ver si hay injuria cuando sea asertivo o no. Fíjense lo que había dicho Jiménez. La masacre de San Patricio había sido considerado el hecho de sangre más importante que sufrió la Iglesia Católica a lo largo de varios siglos de existencia en la Argentina. Eso dijo Kimmel. El objetivo único y principal del libro evidentemente había sido contar el asesinato de los religiosos palotinos, dar a luz a aquellos que había permanecido oscuro e invisible a la sociedad, la tremenda historia del asesinato de 5 religiosas en su casa masacrados de la manera más horrible. Y después se mete en virtud de que el Poder Judicial había sido postado en connivencia con eso, atribuyéndole al juez esa particularidad. El señor Kimmel, fíjense, este dato para mí es importantísimo. No para mí, sino después los autores también lo tratan. Emitió una opinión que no tenía relación con la vida personal del juez. Ese es dato no menor. Yo puedo decir cosas de mentira de usted como funcionaria pública, pero ahora si yo le digo, mire, usted como funcionaria pública, usted mantiene relaciones con animales, usted mantiene sexo, hace orgía, ¿qué tiene que ver eso con la función pública? Nada, me estoy metiendo con la vida personal de la persona. Entonces fíjense lo que sucedió en Kimmel. El señor Kimmel emitió una opinión que no tenía relación con la vida personal del juez querellante, ni le imputaba una conducta ilícita. Nuevamente se mete con la palabra de que no le estaba imputando un delito, como que para que la Corte era muy importante ese dato, sino que se relacionaba con una causa judicial que estaba a su cargo. Salto al 93, muy importante también. Las opiniones vertidas por el señor Kimmel no pueden considerarse ni verdaderas ni falsas, son opiniones. Como tal, la opinión no puede ser objeto de sanción, más aún cuando se trate de un juicio de valor sobre un acto oficial. Fíjense todos los datos que nos está dando Kimmel para tratar de delimitar qué es lo que es un asunto de interés público. De un acto oficial de un funcionario público en el desempeño de su cargo. Todo eso va diciendo Kimmel. No es solamente el funcionario público, sino un funcionario público en un acto oficial en el desempeño de su cargo. Estoy leyendo textual lo que dice Kimmel. Entonces, el considerando 23 para mí es la base de tratar de ponerle
una conceptualización a lo que es interés público. Porque yo lo único que traté de hacerle hoy es decirle, mire, no es lo mismo interés público que interés del público. Fue lo único que le dije. Y ahora con esto estoy tratando de decirle, bueno, ustedes escuchen lo que dijo Kimmel, no lo que digo yo. Kimmel está diciendo esto en el 93. En principio dice, y ahí termina, la verdad o falsedad se predica solo respecto a hechos. De allí que no se puede ser sometida a requisito de veracidad la prueba respecto a un juicio de valor. El 3 es malo, un juicio de valor. ¿Sí? Entonces eso no puede estar sometido a veracidad o no veracidad, es una opinión que yo tengo. Y eso no puede ser sancionado, más cuando te puede decir que es mala profesor, pues yo soy un mal profesor y eso no podría estar sancionado. Pero acá estamos refiriéndonos a un asunto de interés público, eso es lo que mete la Corte. Y asunto de interés público se refiere a un funcionario público respecto a el desempeño de su cargo sobre un acto oficial. Todo ese combo parecería ser que es lo que es el interés público, ¿no? Y en el caso del profesor, si por ejemplo fuese una profesora de una universidad pública desempeñándose en ese ámbito, también podría estar amparado ese... Lo que pasa es que yo siempre planteo, por eso adrede planteo esta cuestión, ¿hasta dónde llega el interés público, ¿no? Y por eso digo, ¿cuál es el interés público? ¿Cuál es el interés del público? ¿Sí? ¿Y qué es esto de poder dar la opinión respecto a ciertas cosas? Porque si no, uno tampoco no podría hacer ciertos comentarios. Mira, para mí este profesor no enseña bien, como uno puede estar haciendo en una charla, que uno lo hace generalmente. Para mí a mí, yo cuando iba a la maestría, yo pagaba un montón de fortuna para hacer la maestría, y la verdad es un delincuente. Y lo charlábamos nosotros, estamos diciendo la verdad, para venir a robar así ni venga, de última ni venga, y no se pierde tiempo a nadie, porque generalmente pasa. Entonces uno generalmente lo que hace ese tipo de manifestaciones, lo que quiero que quede en claro es que eso no significa que yo no le esté injuriando a la persona. ¿Sí? Injuriar inclusive, por más que sea verdad lo que está haciendo. Porque fíjense lo que yo les decía. ¿Cuándo se produce esa afectación al honor? Cuando yo afecto, ¿qué cosa? El honor objetivo, la reputación que tengo dentro de un grupo social determinado y la autoestima de la persona, la autovaloración de la persona. Entonces yo le puedo decir, por ejemplo, en carácter peyorativo, vos sos un delincuente, y supongamos que esta persona es un delincuente, pero yo le estoy injuriando, porque no hace falta que sea verdad o mentira. A mí me tocó ir en un proceso donde el querellado, yo era querellante, era abogado, el querellante viene a ser, el querellado dice, con la verdad no ofendo ni miento ni hiero, creo que es la frase que se suele decir, pero sí injurias, es lo que yo decía en el alegato, puede ser verdad lo que dice esta persona, pero seguí injuriando y cometer el delito de injuria, ¿sí? Esa persona, antes de esta reforma, habíamos interpuesto una querella por un libro también. Esta persona había escrito en un libro, y en un libro básicamente le criticaba dos cuestiones. Era un funcionario público, lo cual hoy desde el punto de vista con la reforma y con Kimmel sería impensado tener un proceso de esta característica, entiendo yo. Había escrito que el libro que había manifestado este funcionario, que era el peronismo que yo vivía, así se llamaba el libro, no tendría que haberse llamado así, sino que se tendría que haber llamado del peronismo que yo viví. No refiriéndose a que era un paracaidista, después decía que era un paracaidista y que vivía del peronismo y no el peronismo que él vivió, que él quería manifestar eso. Y otra cuestión, le atribuía a este funcionario público que era senador en aquel entonces, nacional, le atribuía un desfalco a un banco. Usted como funcionario le había producido un desfalco a un banco. Y acá me meto tratando de mezclar algo, después volvemos nuevamente a los tipos que hasta ahora no analizamos, con lo que se llama la doctrina de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que no viene de la Corte de Estados Unidos, que es la teoría de la real malicia, que ustedes ya lo habrán escuchado, ¿no? La teoría de la real malicia. Entonces esa teoría de la real malicia básicamente lo que dice es, que fue lo que nosotros introdujimos. Miren,
La teoría de la real malicia es cierto que uno puede hacer manifestaciones y el asunto de que uno puede publicar ciertas ideas y que el derecho a la expresión también está amparado constitucionalmente, pero no conforme a la real malicia. La real malicia, ¿qué dice? La real malicia dice, mire, va a ser delito cuando para el sujeto le era extremadamente fácil y sencillo salir del error en el cual él se encontraba en la publicación. Entonces yo digo, por ejemplo, que ella, mediante, ¿cómo era su apellido? Pereira, mediante su gestión como funcionaria pública en la municipalidad de Esquina, ella se quedó con todos los fondos públicos. Y era extremadamente fácil para mí indagar y saber que ella ni siquiera fue funcionaria pública de Esquina y que había, por lo tanto, había producido eso. Era extremadamente fácil, pero a mí, ¿qué me sirve? Publicar la nota. Entonces, como es tan fácil salir, la teoría de la real malicia lo que te dice es cuando es tan sencillo salir con un poco de investigación de eso, vos en definitiva, y ahí se mete, la corte dice, bueno, ahí vos tenés dolo, un caso que se llama Patitó con acento en el último, la O, básicamente trabajó la teoría de la real malicia, fue uno de los últimos, donde se metía en esa cuestión de que, mire, usted va a cometer delito cuando, está bien, usted está publicando cosas que quizás lo leyó en otro lado, pero era muy sencillo salir de ese error y dejar de injuriarle a la persona. Entonces se decía, bueno, ahí habría real malicia, por lo tanto habría dolo. Todo esto que estoy diciendo ahora es mentira que ella sea funcionaria pública, es mentira que ella es funcionaria pública, pero ella no estuvo durante esa gestión, porque fue una tergiversación de una charla que tuvimos y a mí no me interesó, lo publiqué. Hoy no sería injuria. Hoy no sería injuria. A ver, ¿afecto el honor de ella? Sí, afecto el honor de ella. Pero no encuadraría en el delito de injuria. ¿Por qué? Porque en virtud del fallo Kimmel, de los considerandos que acabamos de leer, de la sanción que tuvo el Estado argentino, se modificó la legislación y hoy el artículo 110, que regula el delito de injuria, dice que el delito consiste en el que intencionalmente deshonrar o desacreditar a una persona física determinada porque es cambio legislativo, será reprimido con multa de pesos 1.500 a 20.000. En ningún caso configurarán delito de injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público. Ya no va a ser más injuria. Por más que esté mintiendo yo, y yo sepa que esté mintiendo, y ustedes sepan que yo estoy mintiendo. Entonces yo, por ejemplo, digo, mire, este funcionario policial está en connivencia con todos los narcos. Por eso, esto es un corredor de vía libre de entrada e ingreso de drogas. Y este tipo no conoce a ningún narco. Y yo sé que no conoce, pero no importa, a mí me interesa decir eso, a mí me interesa publicar eso. Hoy en día ya no sería injuria. Ya no sería. Fíjense, le estoy diciendo cosas distintas. Por un lado yo le puedo decir algo verdadero a ella, le puedo decir algo verdadero a él, pero va a ser injuria. Y por otro lado estoy diciendo, puedo decir algo que es totalmente mentira y no va a ser injuria, pero cuando es asunto de interés público. La injuria no se trata de decir verdad o mentira. Injuria se trata de afectarle el honor a la persona, aunque sea verdad. Yo le puedo decir a una persona, mira, vos sos una prostituta, o vos sos un prostituto, un taxi boy, y lo digo en carácter peyorativo, y va a ser injuria, por más que sea una prostituta, por más que sea un prostituto, un taxi boy, va a seguir siendo injuria. Entonces, ¿por qué? Porque estaría afectando el honor objetivo o subjetivo de la persona. No interesa. Y yo no puedo ni siquiera, escuchen esto, no puedo ni siquiera comprobar la verdad de mis dichos para poder decir yo no cometí delito de injuria. No puedo. No se puede probar la verdad de los dichos en la injuria, excepto que se den las particularidades de la excepción de la verdad. Por ejemplo, que la otra persona, a ver, probame la verdad de lo que está diciendo. Vos, por ejemplo, sos un caficho mantenido, te mantiene tu mujer. Entonces te estoy diciendo algo de carácter peyorativo que afectaría tu estima y el honor de la persona. Y es verdad. No interesa. Yo, mire, señora juez, lo que pasa es que yo con la verdad no miento ni hiero, como quiso decir este señor. No interesa. Usted no puede venir a probar acá, no vamos a venir a discutir la verdad de su dicho, no. Estamos viendo si lo que usted dijo afecta al honor o no. Listo. Estamos viendo dos cosas. Si afecta al honor y que no sea asunto de interés público. Si es asunto de interés público no me puedo meter.
porque ya la legislación cambió y la Corte ya nos pegó un tirón de cabeza y ya no es una injuria. Pero le estoy tratando de delimitar el delito de injuria, porque tiene sus particularidades. Entonces, Profe, sí. la demanda civil sí hace falta probar. ¿Qué? La verdad. Lo que va a suceder acá lo que hace falta probar, yo tengo que probar acá que usted dijo lo que dijo contra mí. Eso tengo que probar. Si yo no pruebo que usted fue... A ver, por ejemplo, ¿yo qué voy a hacer? Entro en Facebook, ¿cómo era su apellido? Fiorito. Y Fiorito, por ejemplo, de su red, había publicado manifestaciones peyorativas. Yo le interpongo una querella. Yo tengo que probar que usted fue la que escribió para que la condenen a usted. Eso en el proceso penal va a tener que estar. Lo que usted no va a poder probar es lo que usted dijo sobre mí. Para decir, mire, yo una vez probado que usted dijo esas aseveraciones contra mí, yo ya tengo quién fue autora de ese hecho. Ahora tengo que ver si ese hecho afecta al honor de la persona. Si ya tengo comprobado eso, ya está. Lo que pasa es que usted como defensa no va a poder decir, mire, lo que pasa es que yo dije, lo que dije del doctor Martínez es verdad. Porque me acuerdo en una clase cuando él enseñaba de esta manera y daba vergüenza porque tartamudeaba, no se le entendía nada. Y eso a mí como alumna me da vergüenza. Y hoy ya como profesional del derecho digo que estas personas no tienen que estar en una universidad pública. Todo eso dijo usted. Que hay personas que se merecen que esté así, que se diga esas cosas. Digo que no. Lo que pasa es que capaz que lo que usted está diciendo es verdad. Yo tengo que probar en el proceso penal el hecho. ¿Qué es el hecho? Lo que usted dijo, y después le tengo que decir al juez por qué eso me afectó el honor a mí. Eso sí tengo que probar. Y mi reputación. No estoy diciendo que no se deba probar, lo que estoy diciendo es que usted como defensa no puede probar la verdad de su dicho. Pero miren, señora juez, yo lo que escribí, lo que digo con la lengua lo mantengo con el cuerpo, como se suele decir, lo sostengo con el cuerpo. Mira, acá yo traigo la prueba. No, a mí no me interesa. Yo no quiero ver el video del doctor Martínez dando clase, porque acá no venimos a probar la verdad de sus dichos. Acá yo tengo que probar si sucedió o no. Usted no se va a exonerar de la pena demostrando que el profesor Martínez es mal docente, porque no sirve, porque en la injuria yo no me puedo liberar de ese hecho demostrando la verdad de mi dicho. No puedo probar la verdad de mi dicho. El querellado, usted estaba pensando a la inversa cuando hacía la pregunta hoy. Yo decía, bueno, en el proceso civil tengo que probar. No, acá también tengo que probar. ¿Qué tengo que probar? Yo tengo que probar. ¿Qué? Que usted cometió delito. ¿Qué delito? Injuria. ¿Cómo? Usted dijo eso de mí. Usted afectó mi honor subjetivo, la autoestima, y mi honor objetivo, la reputación. Adrede me estoy metiendo a propósito cada rato con esas dos palabras. Autoestima y reputación, que son los dos conceptos objetivo y subjetivo del honor. No sé si entendió Fiorito. Entonces, fíjense, me fui para la Real Malicia, dejamos planteado ahí, pero siempre está muy claro que cuando hay asunto de interés público, no va a ser delito, ya no va a ser delito. El 110 se modificó. ¿Por qué se modificó? Por Kimmel. ¿Saben lo que pasó en Kimmel? Saben lo que pasó en Kimmel. Les leí los puntos que considero importantes para que puedan entender algo. ¿Qué se modificó? Se agregó la palabra, estamos en el 110, recuerden que el 110 es el tipo base, ¿no? Se quitó la pena de prisión. Perfecto, ya lo dijimos. Tiene pena de multa más. Se agrega la palabra intencionalmente. Antes decía el que deshonrar o desacreditar, y ahora dice el que intencionalmente deshonrar o desacreditar. Nosotros, cuando ustedes le enseñaron parte general, Daniel le enseñó parte general, les habrá dicho, miren, la atribución subjetiva de los tipos delictivos consiste básicamente en dolo o imprudencia, dolo o culpa, le habrá dicho Daniel. Y el dolo se clasifica en tres: dolo directo, dolo indirecto, dolo eventual, culpa con representación y culpa sin representación. No le molesta si me pongo off. Sí le va a molestar porque tiene olor, ¿no es cierto? Pero déjenme que me ponga. ¿Sí? Ya me puse a la mañana. Murió un amigo mío en Resistencia. Así que sí, estoy traumado por esos jóvenes. No era amigo, pero era conocido. Resistencia.
resistencia tanto. Y en resistencia hay pocos, al lado de lo que hay, al lado del interior del Charata, y eso es terrible. Y a todos dice que le trata mal. Así que, bueno. ¿Qué sucede? Que diga intencionalmente que requiere el dolo directo, ¿no? Esa es la interpretación a la cual llega parte importante. Algunos siguen diciendo que permitiría el dolo eventual. Yo creo que no. Creo que la solución es que necesariamente tiene que ser dolo directo. Si ustedes leyeron o leen la obra de Roxin dice, mire, ¿qué es lo que hay? Dolo directo o dolo de intención le llama él. Al dolo directo él le dice dolo de intención. Nosotros tenemos acá el primer tipo penal que habla intencionalmente. Hasta ahora nosotros decíamos el que matara a otro. No decía el que intencionalmente matara a otro. Es lo que entiende la mayoría de la doctrina también. Hoy por hoy, yo no sé si la mayoría lo entiende hoy con la modificación del artículo 110, pero se suele repetir, porque es difícil decir qué es la mayoría de la doctrina, pero hay autores importantes que hablan del dolo eventual hoy por hoy, a pesar de tenerlo intencionalmente. Sí tiene que ser sabido lo que se está diciendo. Distinto es, a ver, yo sé lo que yo estoy diciendo, pero cuando yo digo, por ejemplo, mirá, vos lo que tenés que hacer es estudiar porque no podés seguir teniendo este nivel de vagancia en vos, y lo estoy haciendo con un ánimo de, como lo puedo decir con mi hijo, un ánimo de educando. Pero eso no significa que esté afectando el honor de la persona. ¿Esto por qué me meto en esto? Porque en la Argentina hubo y hay una discusión, ya creo que no con las modificaciones que hay, respecto a una postura doctrinaria que era de Ramos. Juan P. Ramos era un autor en la Argentina, que él requería siempre, con esta legislación que teníamos anterior, y hoy yo no veo por qué no se puede seguir entendiendo, excepto por la palabra intencionalmente, que él requería que la teoría de los ánimos. Él decía la teoría de los ánimos. Entonces, no va a haber injuria, decía él, cuando la persona lo haga con la atribución de esas características a un ciertos ánimos. Por ejemplo, la teoría de el ánimo de defenderme. No va a ser injuria cuando yo estoy tratando de defenderme. El ánimo de educarme, cuando yo estoy tratando de educarle a la persona. O el ánimo yocando, cuando yo estoy bromeando sobre todo eso, decía él que no era injuria. Requería la teoría de los ánimos. Parecería ser que no es un elemento que tenemos que discutirlo. Es decir, yo puedo decir algo de carácter peyorativo a la persona, por más que lo haga con un ánimo particular, va a ser injuria. Lo que sí tengo que hacerlo es intencionalmente, hoy. ¿Qué se modificó? Muy importante, extremadamente importante, lo que dice el segundo párrafo, que ustedes ya medianamente lo van a entender, porque en ningún caso configurarán injuria las expresiones referidas a asuntos de interés público. Esto medianamente con los parágrafos que leímos de Kimmel, ya medianamente lo tenemos resuelto. Pero fíjense lo que dice después. O las que no sean asertivas. Esto también es modificación de la ley 26.551. Las que no sean asertivas. Las que no sean asertivas. Se suele decir que una de las cosas importantes, más cuando sos abogado, o en el ejercicio de la profesión de abogado, lo que no podés ser es muy dubitativo. En la vida, en realidad, uno dice que no hay que ser muy dubitativo. ¿Cuál es la recomendación que yo le suelo decir a mi hijo? Mira, tenés que ser más asertivo, le suelo decir. ¿Qué es eso? Vamos a enseñar. Tienes que saber lo que querés en la vida, hijo. Tienes que saber dónde vas, qué querés, tienes que saber la chica que vos querés, buscar a esa chica, porque si no, si vos sos dubitativo, te vaya a cualquiera. Vos tenés que saber lo que querés. ¿Qué carrera va a elegir? Una carrera, bueno. No estés dudando mucho. ¿Qué te dice el tipo penal? Que tenés que ser asertivo para ser injurioso. ¿Sí? Si no sos asertivo, dice el tipo penal hoy, ya no va a ser injuria. Entonces, mira, le digo yo a Juan, mira, bien carita que sos vos, mamita, y puede ser que sea carita porque vale mucho, puede ser carita porque cobra caro, puede ser carita porque gasta mucho, puede ser un montón de cosas ese tipo de atribución. Según el contexto que yo lo digo, sin duda se va a entender. ¿Sí? En un acto, en una protesta al frente del juzgado, un funcionario judicial, olvídense del interés público, dice respecto a una juez: usted, señora juez Gutiérrez, es una conchuda. ¿Sí?
Y empieza eso. Un montón de cosas. Y después dice, mire, usted va a conchuda porque conchuda en la Real en la lengua, en el diccionario de la Real Lengua Española, significa que es una persona astuta, inteligente, ¿Qué son esas cuestiones? Mirá, vos sos cara, mirá, vos sos, mirá qué bicha que sos. Se puede entender desde un contexto muy particular. Eso es lo que estaba regulado en el artículo 112 del Código Penal, que hoy está derogado. Si ustedes ven el 112, dice derogado por la ley 26.551. Eso es lo que se llamaba la injuria equívoca o encubierta, que tenía una pena menor, pero tenía pena. Eran injurias larvadas, se llamaban, así la enseñábamos nosotros. A mí me tocó enseñar todavía antes de la derogación de esta ley. Yo hablaba, mire, eso son injurias larvadas. Y yo daba el ejemplo de decir, mira, vos sos cara, mamita. O sea, eso puede ser una injuria equívoca encubierta. Hoy ya eso no es delito de injuria. Como que no tiene que dar lugar a dudas. Tiene que ser direccionado por eso. ¿Qué significa ser asertivo? Mira, esto quiero. Esta lapicera quiero. No quiero cualquier lapicera, quiero eso. Ser asertivo significa eso. Eso es lo que yo quiero en la vida. La vida, en este caso, puntual. Hoy el legislador dice que no va a ser injuria cuando no sean asertivas. ¿Qué significa? Que la injuria tiene que ser asertiva. ¿Qué significa? Que la injuria equívoca y encubierta ya no está. ¿Qué significa? Que eso llevó a la derogación del 112. Entonces, fíjense, la injuria parece sencillo, pero tenemos que tratar de delimitarlo en un montón de contextos, justamente. Tampoco configurarán, termina el tipo penal, configurarán delito de injuria, las calificaciones lesivas al honor cuando guardase en relación de asunto de interés público. Para que no quede duda, el interés público ya no es más delito, tratamos de delimitarlo, tratamos de precisarlo. ¿En qué consiste el delito? Ahora fuimos diciendo, en deshonrar o desacreditar. Deshonrar se puede decir que es quitarle la honra, y desacreditar es quitarle el crédito. El crédito, que es esta fama que una persona tiene, por eso me metía en el honor objetivo. El descrédito es la fama que yo afecto, es decir, la reputación que una persona puede tener en un grupo social determinado en la sociedad. Descrédito, desacreditar. Y la honra es la valoración que yo tengo como persona y que se me ve afectado. Entonces tenemos un honor objetivo, una valoración social que se tiene sobre esa persona, y un honor subjetivo. Y todas las personas tienen honor, si no hay persona deshonrada. Toda persona tiene honor. Entonces yo le puedo decir a un delincuente que es un delincuente y estaría siendo injurioso. ¿Sí? Entonces, hoy por hoy tendríamos con la palabra intencionalmente llegar a la conclusión, creo, o vamos a seguir esa postura si ustedes quieren para resolver si en un caso parcial, de que solamente el dolo directo es el dolo permitido hoy actualmente. Yo que no puedo hacer en el proceso penal probar la verdad para decir que no cometí delito, excepto que voy a poder probar la verdad que yo cometí delito si estamos en la previsión del 111, que es la acceptio veritatis. La acceptio veritatis permite probar la verdad de los dichos cuando el hecho atribuido a la persona ofendida hubiere dado lugar a un proceso penal, primera causal, cuando yo puedo probar la verdad de los dichos. Y la segunda es cuando el propio querellante permite que se pruebe la verdad. Entonces, ella dice que yo soy un mal docente, que tartamudeo, que no enseño mal, que doy mal las clases. Entonces, bueno, probá la verdad de tus dichos, para ver entonces si vos no vas a cometer delito. Si yo no doy ese permiso, el querellante, vos no podés probar la verdad de tus dichos. Vos sí que podés hacer, probar que vos no fuiste la que escribiste eso, por un lado. Pues si no, yo escribí eso, pero eso no es afectivo al honor. Podemos discutir si eso afecta o no el honor, y ahí vamos a ver honor objetivo o honor subjetivo, y nos vamos a poner en esa discusión. Esto lo decían con todo el tema que empezamos por lo de Jay Mammon, que quería el juicio pasado, no sé qué, No. ¿se refiere a esto? No, el juicio de la verdad se refiere la posibilidad que existe de que dentro de un proceso judicial se determine qué sucedió, pero sin que exista responsabilidad. Entonces, por ejemplo, en el Chaco se hizo el juicio de la verdad
por la masacre de Napalpí. La masacre de Napalpí creo que fue un hecho que ocurrió en el año 1901 aproximadamente, donde hace poco tiempo, hace 2 o 3 semanas, un mes, falleció la última persona que estuvo viva de esa masacre. La persona tenía 110 años aproximadamente. Y en el Juzgado Federal de Resistencia se hizo un juicio por la verdad. ¿Qué se hizo? Se discutió qué fue lo que había sucedido en ese hecho. No había nadie a quien juzgarlo, las personas estaban muertas, lo que habían cometido el hecho. No había nadie. Pero en el juicio lo que sí se determinó cuáles fueron los hechos fácticos que sucedieron. Juicio de la verdad. Juicio de la verdad, por ejemplo, en ese caso, es verdad que Jay Mamón cometió esos hechos, pero sin posibilidad porque ya se dijo en ese caso. Ya vamos a ver después unas legislaciones que tenemos nosotros en el Chaco, que son totalmente distintas a Capital, que yo decía en una pregunta que me habían hecho qué pasaría en el Chaco con Jay Mamón, y le decía que Jay Mamón estaría siendo juzgado por una interpretación que tiene el Superior Tribunal de Justicia del Chaco y porque se juzga hoy. Nosotros en el Chaco estamos juzgando hechos hace 40 años atrás. Por ejemplo, hace poco tiempo fue condenada una persona de 85 años atrás, de 85 años de edad, perdón, por participación en un hecho que había cometido el marido hace 40 años y ella como encubridora, no era encubridora sino partícipe secundaria, una señora, una abuelita de 85 años, condenada de un hecho hace 40 y tantos años atrás por una interpretación que lo vamos a ver quizá en la clase que viene, porque ya no metemos un delito contra la integridad sexual. Entonces, Jay Mamón en el Chaco, si ese hecho hubiera ocurrido en el Chaco, estaría diciendo, yo no estoy diciendo que está bien, yo lo que estoy diciendo es lo que sucede en el Chaco. Ya yo me voy a meter con la discusión de lo que dijo, es un fallo 88 del 2019 del Superior Tribunal de Justicia del Chaco, que para mí es una aberración por cosas que yo vengo y le enseño a ustedes, en parte general, generalmente, que es el principio de legalidad y la ley recién para el futuro y no para el pasado, mucho más cuando son gravosas y ese es el problema que hay ahí. Pero ya vamos a ver por qué el Superior Tribunal dijo eso, cuál es la discusión, porque ahí es lo que nosotros tenemos que saber como operadores del derecho, qué dicen los órganos judiciales y qué interpretación hace y qué discusión hay y qué sé yo, por ejemplo. Ahora yo estoy en un proceso penal donde estoy defendiendo a un sujeto de un hecho que había ocurrido, ya tiene 31, 5, hace 26 años atrás, cuando la víctima supuestamente tenía 5 años y él tenía 15 años, menor de edad todavía, hasta los 16 y medio, 17. Menor de edad también, pero ustedes saben que la minoridad en el Código Penal argentino es inimputabilidad absoluta, menor de 16, inimputabilidad relativa de 16 y 18. Ahí entra la imputabilidad relativa. De un hecho que ocurrió hace 25 años atrás. Y por ejemplo, yo estoy defendiendo ese hecho. Para mí está prescrito, pero yo voy a hacer lo que dijo el Superior Tribunal del Chaco, que no está prescrito. Entonces, la única forma es tirar a la Corte Interamericana, a la Corte Suprema de Justicia de la Nación o a la Corte Interamericana. Pero puede ser procesado, puede ser investigado, inclusive se le tomó declaración de imputado. Y no está preso, como yo le dije en su momento, solamente porque él era menor de edad también. Entonces, el caso de Jay Mamón en el Chaco, muy probablemente quizás inclusive esté preso. ¿Por qué? Porque en el Chaco hay una jurisprudencia y todos los fiscales se lo entienden de que se puede seguir investigando. Ya lo vamos a ver en la clase que viene. Entonces, el juicio de la verdad es una cosa distinta a esa cuestión que usted me ha preguntado. ¿Sí? Son los únicos casos en los cuales yo puedo probar la verdad. No, pero yo quiero probar que ella es una prostituta o un prostituto, un taxista. No me interesa, acá no vamos a discutir eso. Acá vamos a discutir si lo que usted dijo, cómo lo dijo, en el contexto que lo dijo, afecta al honor de la persona. Listo, listo. La calumnia o falsa imputación de un delito de acción pública está regulado en el artículo 110 del Código Penal. Calumnia o falsa imputación de un delito de acción pública. 109, perdón. Y básicamente es una injuria calificada, ¿sí? Es un tipo agravado, entiendo yo. Dice, la calumnia o falsa imputación, escuchen a una persona física determinada. Recuerden que física determinada también es un requisito que está en la injuria. Anteriormente decía una persona, entonces se discutía si puede ser a una persona jurídica. Esa discusión ya se terminó porque dice física determinada. La calumnia dice
falsa imputación a una persona física determinada de qué? De la comisión de un delito. Delito. Y acá se agregó con la reforma de la ley, concreto y circunstanciado, son las dos palabras que se agregó. ¿Sí? Concreto y circunstanciado. Antes esto de concreto y circunstanciado no estaba, pero toda la doctrina, ahí sí era toda la doctrina, estaban de acuerdo en que el delito que se le imputaba tenía que estar concreto y circunstanciado. Porque si yo le digo, mira, vos sos una estafadora, ¿qué le estoy diciendo? Que ella comete delito de estafa, ¿no es cierto? Eso no es calumnia, eso es injuria. Cuando yo le digo, mira, vos le estafaste a ella cuando le vendiste el auto de esta manera, en estas precisiones, yo estoy cometiendo, si es mentira lo que estoy diciendo, calumnia. Si es verdad lo que estoy diciendo, no cometo calumnia. Porque para que haya calumnia, ¿qué tiene que ser? Falso. En la injuria no, yo puedo decir algo verdadero y estoy cometiendo delito. O falso también. En la calumnia, lo que atribuyo necesariamente tiene que ser falso. Pero tiene que ser, eso que digo que es falso, tiene que ser delictivo, no cualquier delito, sino un delito de, ahora volvemos acá, de acción pública. Lo que yo le atribuyo a la persona tiene que ser un delito que dé lugar a acción pública. Y tiene que ser concreto y circunstanciado. Tengo que determinar qué significa eso de concreto y circunstanciado. Tengo que determinar con un grado de determinación de modo, tiempo y lugar el hecho. Hasta el último detalle, no. Tiene que determinar de algún modo, precisarlo al hecho. ¿Sí? Entonces, usted es un violador. Eso no es calumnia. Usted el día tal cometió este hecho donde abusó sexualmente de fulana de tal. Bueno, eso puede ser calumnia. ¿Por qué? Porque estoy determinando, circunscribiendo el hecho. No es lo mismo decir usted es un violador que usted tal día cometió una violación. Entonces, para que haya calumnia, eso tiene que estar concreto y circunstanciado y tiene que estar determinado. ¿Sí? Eso es lo que requiere el tipo. ¿Por qué es más grave? Porque lo que yo estoy atribuyendo a un delito de acción pública, ustedes saben lo que sucede en un delito de acción pública. ¿Qué es lo que pasa? ¿El Estado qué puede hacer? Investigar, puede llevar adelante un proceso penal. Fíjense en todos los riesgos, por eso se dice que es más grave, antes tenía pena de prisión también, hoy ya no. Hoy ya no. No va a ser calumnia cuando las expresiones referidas tengan asunto de interés público. Fíjense, yo digo, mire, en esa licitación que hizo esta intendenta, lo que hizo fue sus manos porosas de este Estado, repitiendo lo que dice hoy un militante político, se quedó con toda la arca del Estado. Básicamente estoy diciendo que esta persona cometió, por ejemplo, peculado. Y estoy diciendo en qué licitación, en qué fecha y con cuántas ganas se quedó. Estaría cometiendo calumnia. Pero no sería delictivo, ¿por qué? Porque lo que le estoy atribuyendo es una cuestión de asunto de interés público. Entonces no sería calumnia, no sería calumnioso eso. ¿Es mentira? Sí. ¿Afecto al honor? Sí. ¿Es delictivo? No. ¿Por qué? Porque es un asunto de interés público. Porque hoy ya cuando hay asunto de interés público no es delictivo. Entonces, creo que yo les comenté este caso, ¿no? Pero bueno, vamos a charlar esta clase que viene. Ustedes lo tienen que pensar en este caso como posibilidad de defensa. Yo quiero que ustedes piensen como defensor. A mí me tocó ser querellante en ese caso, pero ustedes quiero que lo piensen como defensor. Rojas se va a comprar una estación de servicio, creo que les comenté el caso. ¿Cuenta? Se va a comprar una estación de servicio, carga combustible, entra en la parte del mercado donde se compran las cosas. Selecciona las cosas que está por comprar, se va hasta la caja y la cajera le dice saca por favor las cosas que guardaste en tu cartera. ¿Cómo? Las cosas que tú estás guardando, yo vi que efectivamente había guardado cosas en tu cartera, te lo vi por el espejo, así que te pido por favor que saques las cosas. Claro, está totalmente equivocado, no guardé nada, empiezan a discutir ustedes. Saca el hombre, llama a la policía, viene la policía y le dice, mira, esta persona está diciendo esto.
La policía hace un acta, mira, a ver si tengo algo, no tengo absolutamente nada, parece una delincuente, pero se empiezan así cosas. No tenía nada. Piensen después qué pasaba si hubiera tenido algo también. Ese dato me parece que ayuda, ¿no? Entonces la pregunta es, yo como abogado profesional, va y me ve, le interpongo una querella por calumnia y por injuria, subsidiariamente. Por calumnia, usted está diciendo que cometió un hurto, está diciendo que estaba cometiendo un hurto. Se había apoderado de unas cosas ilegítimamente en ese hecho circunstanciado y subsidiariamente de que era calumnia, era injuria. Si no encuadraba en calumnia, era injuria. Quiero que lo piensen a ese caso se tuvo que debatir, fuimos a debate. Quiero que lo piensen como, imagínense que usted tiene que defenderle al dueño de la estación de servicio que estaba cobrando justo y dice eso. ¿Cómo lo defenderían? Cuando se debatió esto, evidentemente ya tengo algunos años, porque esa modificación ya del 2010, ya la debatí antes del 2010, todavía no estaba la palabra intencionalmente, entonces si eso intencionalmente también modificó, ¿no?, para el hecho. Piensen ustedes cuáles serían todas las alternativas que tendrían de posibilidad de defensa. Ya saben lo que va a decir la acusación del querellante dice, mire, él cuando atribuyó ese hecho al sujeto está diciendo que se estaba apoderando de algo que no le pertenecía. Básicamente estaba diciendo que él cometió un delito de hurto. Básicamente está diciendo de que él era un delincuente. Básicamente está diciendo de que esta persona es una persona que no puede vivir en sociedad porque infringe normas penales. Dentro de ese punto de vista, él está afectando el honor subjetivo que él tiene, su propia reputación de que no es ningún delincuente cuando él dijo que era un delincuente porque así la atribuyó ante presencia de tercero, y a la vez afecta, porque fíjense, esto es un pueblo, todas las personas saben que efectivamente es lo que sucedió, y esto afecta la autoestima y el honor objetivo, es decir, la reputación de esta persona, por lo cual esta persona tiene que ser condenada. Ya saben todo lo que dice el querellante. Ahora ustedes piénsenlo pero piénsenlo no solamente si, bueno, no tenía dolo, faltaba esto del tipo. Piensen en imagínense, porque ustedes cuando defienden el día de mañana dicen, bueno, yo voy a ir por la ausencia de dolo. ¿Y qué pasa si la jueza te dice que no? Indaga un poquito más allá, porque para mí, hay cosas interesantes para plantear ahí. Y ese pensamiento, ese razonamiento es lo que le puede pasar a usted el día de mañana en el ejercicio profesional. Que él no es lo que le puede pasar, es lo que le pasa después de eso. ¿Esto dónde? ¿Cómo lo como? ¿Cómo lo defiendo? ¿Cómo lo hago? ¿Cómo acuso? ¿Cómo me cubro yo? ¿Voy por calumnia solamente y si después descubro la calumnia no está, o falta un elemento de la calumnia, que por eso yo no fui por calumnia directamente, fui por injuria? ¿Por qué? Piensen ustedes, la calumnia que tengo que tener yo, ¿cuál es el primer elemento de lo que yo atribuyo? Un delito concreto y Pero ¿cómo? Tiene que ser ese delito. Ese delito tiene que ser falso. Entonces, si yo digo que ese delito tiene que ser falso, fíjense, eso lo pensé yo cuando lo asumo. Entonces, ¿qué le imputo? Imputar delito. Y ese delito tiene que ser falso. ¿Sí? Tipo objetivo. Lo que estoy diciendo tiene que ser falso. ¿Era falso? Sí, porque no tenía las cosas que yo le estaba probando. No se lo representó nunca por el tema de la cámara. Él pensó que estaba, entonces no tenía dolo. Entonces yo sabía que la calumnia se me caía. No sé si me siguen. Porque no había dolo. El dolo no había un error de tipo. De la calumnia. Porque, ¿qué es algo falso? Lo falso básicamente es algo que no ha sucedido. Pero puede ser que no haya sucedido, o puede ser que yo, en ese caso puntual, pensé que había sucedido. Y la falsedad es objetiva, pero no subjetiva. Entonces el concepto de falsedad también depende de eso. Porque esto yo no lo tengo que estar explicando en todos los delitos, porque ustedes ya saben. Pero yo sabía que se me caía ahí la calumnia por el elemento falso. No porque no era falso, porque era falso, pero sí porque faltaba el dolo de esa falsedad. Porque yo, para tener dolo de calumnia, que tengo que saber que lo que estoy diciendo es falso. Porque si no, no cometo calumnia. O si no, no cometo calumnia, me va a faltar dolo. Puede ser que yo cometa injuria,
Por eso yo iba por el remanente injuria. En realidad mi fuerte era la injuria, no la calumnia. A mí se me caía con esa defensa. Y aparte la juez también, yo sabía que se iba a ir. Pero dentro de la injuria, quiero que piensen cómo lo defenderían. ¿Sí? Entonces, porque habría acá, como dice el 110, el que intencionalmente es un daño. El que sea intencional, debería haber una relación entre ellos, o sea, conocerle o algo. No, intencionalmente es un dolo de intención, saber que lo que yo estoy diciendo afecta el honor de la persona. El tema es qué es lo que pasa cuando es verdad o no. Si, ¿cuándo puedo probar yo la verdad de mis dichos? El 111 solamente. Cuando dio lugar a un proceso penal o cuando el propio querellante lo pide. Si no, yo no puedo probar la verdad de los dichos. Entonces, eso... Pero la verdad de los dichos, ¿no? ¿Cómo? Pero solo la verdad de los dichos. Solo la verdad. Yo dije esto. Solo la verdad de los dichos. En el caso no podría porque lo dijo, digamos. O sea, Podría probar tiene la policía, todo. si dio lugar a un proceso penal. Pero esto no dio lugar a un proceso penal si no hubo un hurto, no hubo nada. ¿Se entiende? Entonces, o cuando la otra persona lo pida. Es el único contexto. Pero yo puedo decir algo verdadero de alguien y si afecta no va a ser injuria. Eso quiero que se me quede grabado. Entonces, yo puedo decir a alguien, mira, vos sos la verdad vos como persona sos una porquería. Y capaz sea, porque conocemos personas por todo, conocemos personas de porquería, vaya que sí. Pero eso no significa que no lo esté injuriando a la persona. Profe, hay que tener en cuenta el círculo social y el contexto de la supuesta víctima para saber si ese dicho lesionó su autoestima o su reputación. Porque por ahí en determinados contextos hay dichos que uno piensa que no son, no sé, por ejemplo, si somos una banda de delincuentes y yo le digo a otro que es un delincuente, o sea, yo calculo que no va a lesionar eso su honor porque en ese contexto no es lesivo, digamos, ser delincuente o ser determinado. Mire, es importante para mí esto, por eso me gusta a mí venir a dar clases, ¿por qué? Porque si uno lee los manuales, generalmente los manuales se van a quedar, mire, esto encuadra o no encuadra el delito de injuria, pero con la herramienta que hoy tenemos, que serían modernas, por así decirlo, como es la teoría de la imputación objetiva, yo entiendo que no va a ser delictivo, porque, a ver, si ustedes lo leen en cualquier manual de Núñez, Soler, Fontamaleta, como lo explica inclusive un padre mismo, se meten muy poco con lo que es la imputación objetiva. Y yo entiendo que la imputación objetiva es la herramienta para poder solucionar este tipo de temas. Porque uno puede decir, bueno, sin duda que ese tipo de manifestaciones son riesgos, pero hay que ver qué riesgo está prohibido y qué riesgo está permitido. Para mí sería una tontería, justamente, porque... Perdón, tontería. Sería una exageración que todo este tipo de comportamientos de manifestaciones sean penados y que el Código Penal y que la justicia sea la que dirima este tipo de conflictos. Por la esencia de la última ratio que tiene que tener el derecho penal, tiene que estar para conflictos graves, ¿no? Entonces, por ejemplo, en una acalorada discusión decir ciertos tipos de manifestaciones, para mí estaría encubierta inclusive por el propio contexto y por el propio riesgo jurídicamente desaprobado que implica en ese contexto. Pero yo me estoy metiendo con una herramienta, imputación objetiva, para poder decir, mire, la imputación objetiva dentro, yo ya sé lo que voy a decir si me toca defender eso. Por eso yo lo que quiero es que ustedes como profesionales del derecho dentro de algunos años tengan estas herramientas. Porque yo puedo venir a decir, mire, la injuria consiste en el artículo 110, yo quiero que ustedes aprendan a analizar los tipos penales. Analizar los tipos penales porque hoy está así el 110, yo no sé cómo va a estar el 110 dentro de 4 o 5 años. Y cuando se modifique ustedes van, no, yo tengo que pensar, la imputación objetiva es una herramienta que yo la voy a usar. Y hay un montón de delitos que yo no les voy a enseñar, pero que ustedes van a saber pensarlo. De eso se trata, me parece, tratar de darle herramientas para que ustedes, entonces, lo que usted dice para mí es correctísimo. Para mí depende, obviamente, determina todo. Determina todo. Y nosotros, por ejemplo, cuando estamos, como yo tengo un grupo que se llama Tertulia, donde todos hacemos derecho penal. Y a veces me agarran a mí, a veces le agarran al otro, y cada uno nos vamos agarrando. Y en el contexto eso no puede ser injurioso. Por más que la persona a veces se siente dolida, y se va a sentir dolida dentro de la joda que estamos haciendo. Todos los fines de semana le toca a uno. ¿Cómo? Se puede defender también en el ámbito del tipo subjetivo, de decir yo
no tuve dolo de aceptarlo, porque en ese contexto, en un momento yo me representé que estaba... Yo me iría al tipo objetivo, primero. Yo lo primero que haría es ver si eso es riesgo prohibido. Si eso es riesgo, esa es la creación de un riesgo jurídicamente desaprobado afectando el honor, Claro. para después meterme en el tipo subjetivo. Pero en este caso yo lo que quería era que le devuelvan las cosas. Exacto. Estaba deshonrando, digamos. No esa- era su intención, no quería ¿Qué no quería? deshonrar o desacreditarlo. Quería que deje las cosas en el lugar. ¿Qué diría yo como querellante? Que le deshonró de todo el mundo. Que está diciendo que él es un delincuente, que está diciendo de que él lleva cosas que no le pertenecen. Él está diciendo eso. Está afectando a mi honor, está diciendo que yo cometo delitos. En realidad eso se... Yo entiendo lo que usted dice. Entonces, ¿yo qué me tengo que meter? Si yo sé que el delito es una conducta típica, antijurídica y culpable, yo cuando defiendo, por ejemplo, a mí me llevan, miren, doctor, me querellaron, a ver, porque vos le dijiste, ¿dónde me voy a poner el análisis? Voy a analizar el tipo objetivo, a ver si puedo descartar la faz objetiva, tipo subjetivo, a ver si puedo, bueno, la calumnia yo creo que lo tengo descartado acá, tengo que hacer el trabajo, sí, ya está descartado, no, pará, voy a ver cómo lo defiendo, voy a ver si me hacen lugar, tengo que ser preciso, tengo que ver qué dicen los autores, tengo que citar, tengo que ver jurisprudencia, en eso consiste la labor del abogado, y acá también tengo que ver. Que acá es donde yo quiero que sigan pensando después ustedes, para ver qué defensa usan. Yo lo hubiera usado, no lo usaron, no lo hubiera usado. Entonces, para inclusive ver, porque, a ver, y acá me anticipo a lo que yo quería que piensen ustedes. ¿Qué está queriendo hacer ella? ¿Qué estaba queriendo hacer? Usted apuntaba así, yo quería que me volvieran las cosas. Yo entiendo dónde iba, pero estoy diciendo que está llevando cosas. Eso es algo malo lo que estoy diciendo. Claro, que está como queriendo defender del ilícito. Entonces, ¿yo qué estaría tratando de hacer? Defendiendo un derecho mío. Y eso está en algún articulito de los 34 que ustedes vieron ahí. Sí. Sí, el ejercicio regular del derecho y también La es... legítima defensa. Y también legítima defensa. Que puede ser que no se daba, porque por ahí es donde yo quiero que ustedes razonen. Porque yo dije, acá me la van a embocar. Acá el abogado me la emboca. Si es vivo, me la emboca. Porque yo me hubiera tratado de meter en los dos. Yo pensaba, acá me la van a embocar. ¿Qué hubiera hecho yo? Miren, ¿qué pensaba que había esta persona? Una agresión. Y esa agresión era legítima, quitarle la propiedad. ¿Y qué está haciendo él ante una agresión? Se defiende. Se está defendiendo. Tanto se está defendiendo que era una manera racional, necesaria, para impedir o repeler esa agresión, que es lo que dice el 34. Sí. Se dan todos los elementos. Y ella no había provocado esa agresión. Eso manteniendo la perspectiva ex ante. Igual, aunque no se dé, él iba a estar en un error. Después vamos a verlo de antes o no. Si no sigue la teoría ex ante que yo sigo, que para mí sería como si fuera un error de tipo Roxin, que yo lo resuelvo así, yo me hubiera metido ahí, igual habría un error de prohibición, porque estaría en un error sobre los presupuestos objetivos de una causa de justificación. Yo lo hubiera defendido así, no lo defendieron así, no lo hubieran defendido así. Por eso cuando a uno le llega el caso después dice, es pensar a veces, ¿sí? ¿Cómo mierda? Porque vos tenés el caso, vos ya tenés por dónde viene. Cuando te vienen para llevar adelante el proceso penal o para defender, cualquiera de los dos casos, pasa en un delito de acción pública en un delito de acción privada. Profe, ¿se podría decir que la injuria guarda una relación de subsidiariedad con la calumnia? Sí, yo, sin duda que sí. Por eso, siempre cuando ustedes interpongan una acción por calumnia, y pongan injuria también, porque es el delito base. Entonces, si ustedes no fueron por injuria, no pueden decir, miren, no hay calumnia para injuria, pero usted no me acusó por injuria. Claro. Me tiene que decir cuáles son los elementos. Entonces, desde ese punto de vista, por eso creo que uno de los aciertos fue ir por los dos. Porque yo ya pensaba que la calumnia se me caía, pero para mí era fácil verlo por la falsedad. Porque yo tenía, mira, acá no había algo falso. Subjetivamente, sí, falso objetivamente. Entonces, me acuerdo yo en un parcial, porque eso no está explicado generalmente en los libros, ¿qué es la falsedad? Entonces me acuerdo cuando yo antes tomaba mucho examen libre, ahora ya no porque me cambié de cátedra, no rinde a nadie libre en mi cátedra. Yo le preguntaba,
No, pero es por la cátedra que me cambié, no yo, porque yo solía probar algunos. Pero sí me gustaba pensar, entonces decía, ¿qué es lo que es falso? Le preguntaba a la persona. Y a veces no están en los libros, sino es pensar cuándo es algo falso, porque algo falso puede ser falso objetivamente o subjetivamente. Que en los libros están así redactados, pero te dicen 2 renglones y listo, pero después uno tiene que pensarlo justamente en qué consiste la falsedad. Porque cuando yo digo, mirá, él era el que robó y él no fue, yo estoy diciendo algo falso. Pero puede ser que subjetivamente yo esté convencido que él era, pero era el hermano mellizo que había robado, ¿se entiende? Entonces lo subjetivo también es falso. En ese caso lo subjetivo es verdadero para mí, por eso hay un error de tipo, porque la persona tiene la representación de todos esos elementos. Entonces, para que se dé la falsedad tiene que ser el combo, tiene que ser falso objetiva más subjetivamente. Porque hoy nosotros el injusto es mixto, entonces tenemos que pensarlo así. La que atendía tiene un error. Yo estoy convencido, yo creo que no lo hizo de mala fe. No, por eso yo te preguntaba si tenía que haber una intencionalidad en ese sentido. Y la intencionalidad es era tratar, como ella decía, tratar de defender la propiedad, y es verdad, eso es verdad, y yo lo dije en el alegato. Yo no estoy dudando de que lo hizo para pero su perjudicar. intención era defender la propiedad, no Yo no le decía en esos términos porque si no le daba la herramienta de defensa al otro. Pero lo que sí hizo es hacer una manifestación contra una persona honrada de que era un delincuente. Técnicamente dijo que él era un delincuente. Técnicamente estaba diciendo que él cometió un delito. Técnicamente esta persona afectaba el honor objetivo y subjetivo. Entonces, por eso fíjense la discusión que se va a dar. ¿Cuál Después, fue el fallo, profe? ¿Cómo? ¿Cuál fue el fallo? Fue salomónico. Obviamente la estación de servicio tuvo que pagar, porque estaba en una indemnización de daño y perjuicio, y básicamente lo que planteó es que no había culpabilidad, pero sí hubo un injusto penal. Hubo un injusto penal no delictivo. Entiendo yo que el error de la juez ahí, yo, si le hubiera sido juez y quiero no condenarlo, hubiera dicho de última había un error de provisión indirecta. Que para mí lo hay, porque esta persona estaba equivocada en ese caso puntual respecto a que ella pensó que estaba defendiendo la propiedad. ¿No se tomó la legítima defensa entonces? No se tomó. Para mí, yo desde mi punto de vista, ¿qué es lo que hay? Yo soy subjetivista, no sé si se dieron cuenta, subjetivista, es decir, él se representó todos los elementos objetivos de la causa de justificación. Entonces Roxin diría, hay que resolverlo como si fuera un error de tipo. Es decir, que la conducta es atípica de injuria, inclusive más hoy en día que el tipo penal tiene la palabra intencionalmente. Entonces todo eso la defensa no lo hizo, no se metió en eso directamente, no se terminó metiendo en eso. Entonces, fíjense lo problemático que puede ser o para qué el Daniel Domínguez le enseñó toda esa herramienta en parte general. Básicamente para que cuando tengamos, no este caso, que estos casos por ahí son los más... No menos comunes, porque a mí en la práctica yo hice muchas querellas por injuria y defensas también. Hoy ya no lo hago tanto porque al modificarse el tipo penal del artículo 109 y 110, la palabra intencionalmente, sí me ven muchísimo, porque todos los funcionarios se sienten afectados en el honor, todos tienen el honor muy alto o de repente muy bajo, cualquiera de los dos. Entonces todos van y te ven y dicen, mirá, dijeron esto, sacaron esta carta de lectores. No podés, se enojan con uno porque quieren, ya le van a tocar a usted, igual quieren, no. Me tocaba un gobernador que decía, mire, lo que pasa es que yo estoy obligado por la Constitución Nacional a defender mi honor, no tenés chance porque hoy la corte, pero tenés que saber esto. Entonces, pero entonces yo no tengo honor, sí, pero no lo puedo defender. En todo caso, podrían hacer un proceso civil. Yo no me quiero meter en eso porque no es mi área. Claro, pero bueno, la opción que le queda es lo que yo le digo siempre, vayan por allá. Pero yo tengo mis dudas de que tenga que prosperar. Y lo que veo que prospera un poco, en algunos casos son las civiles, que todavía se ven demanda de esa característica. Pero tengo mis dudas. Yo lo único que hice, que es mi materia, que es donde me atrevo a hacer comentarios, es lo que dijo la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Le leí esos fallos para que ustedes tengan la herramienta para poder analizar. Por donde se suele canalizar, efectivamente, es por allá. Tengo mis dudas si vuelvo a leer Kimmel, si podría también tener repercusiones desde el punto de vista civil solamente.
¿sí? Estos daños habían un fallo, pero no me acuerdo del nombre. Hay muchos fallos, inclusive ahora que van saliendo, por ejemplo, de Gildo, ahora salió hace poco uno que lo condena a una persona. Pero yo tengo mis dudas según lo que dijo Kimmel. Pongo en duda solamente, sí. Podría ser también que dentro de la tipicidad se lo piense como que es un riesgo permitido. El hecho de que esta persona lo controle, porque me imagino, si esta persona tenía, ¿Cómo? si esta persona pasaba, por ejemplo, por un detector de lo que te dice, Sí, que sí. por ahí uno pasa con las llaves y suena y te hacen, Sí, disculpe señor, se puede Puede poner ser. a un lado y lo reviso, es como que la persona va a decir que sí, como no tengo nada Sí, de sí. eso, ¿no? Y en este caso la persona, en un error, vio por la cámara que se estaba guardando y estaba como cumpliendo una función, estaba cumpliendo su rol, y esta persona le dice, cuando le dice que no, según entendí, no fue de forma mala, sino bueno, dejá lo que tenés en la campera, como diciéndole, no sigamos esto, lo vi, bla, 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 sería como que estaba cumpliendo un rol, o como que estaba dentro de un ámbito de lo permitido. Tal vez. Sí, dentro del rol, por así decirlo, es interesante, porque fíjense lo que empezamos a hacer es decir, bueno, Jacobs, la teoría del rol, la teoría de Jacobs, ¿no? Él dice, bueno, todo lo que yo haga, siempre y cuando me mantenga dentro del rol, no tendría por qué tener ningún tipo de retribución ni repercusión en ese hecho. Yo lo hubiera hecho. No, la prohibición de regreso es cuando yo algo le presto, por ejemplo, la lapicera a ella, yo le presto la lapicera y ella con esta lapicera empieza a escribir una carta injuriosa. Prohibición de regreso es esa conducta que ella lo lleva al delictivo, no tiene que volver para atrás, porque yo lo... Era como que no se podía regresar a la persona que está cumpliendo su rol social o algo así. No, la prohibición de regreso, eso, pero donde él se mete sí, porque básicamente él dice, mira, si yo me mantengo dentro de mi rol estandarizado, todo lo que se salga como consecuencia de ese hecho no debería por qué tener tipo de repercusión. Por eso yo siempre me gusta por ahí plantear estos ejemplos para que ustedes piensen, pero no con las herramientas clásicas. ¿Qué significa las herramientas clásicas? Herramientas clásicas suelen ser capaz ciertos profesionales que tienen un chip no tan incorporado como ya lo tienen ustedes o como quizás yo lo puedo tener porque vengo y enseño en la materia, como es la imputación objetiva. Yo creo que la imputación objetiva es una de las herramientas más importantes para poder dirimir o discutir cosas importantes dentro del derecho penal. Y yo no lo veo nada descabellado ni desacertado poder plantear este tipo de cuestiones. Y ahí me hubiera metido. O sea, yo por eso cuando digo, a ver, ¿dónde está el análisis? Está acá, está acá, está acá, porque acá creo que está, en este caso creo que está para plantear cuestiones acá, según la forma de entender de ustedes del derecho. Porque si hay un error sobre los presupuestos objetivos, una causa de justificación, algunos lo van a resolver acá. Otros vamos a volver y lo vamos a resolver acá, Roxy. Otros lo vamos a llevar acá. Y hay que ver cuál de ellos, si es legítima defensa, por ejemplo, si pensamos en legítima defensa, ejercicio legítimo de un derecho, o vuelvo a la tipicidad y me meto en el tipo objetivo y digo que no hay un riesgo jurídicamente desaprobado y por qué no hay un riesgo jurídicamente desaprobado. Y en el examen podemos plantear 2 o 3 posibilidades, por ejemplo, decir, si no es esto, puede también considerarse... Sí, por ejemplo, lo que podría llegar a ver, el defensor o el fiscal planteó ciertas cuestiones y es incorrecto esto y por esto. Una vez discutía, y estas cuestiones, esto es práctica profesional, no más a la enseñanza en sí de la materia, lo discutía con Pessoa y con Gonzalo Molina. Gonzalo Molina era mi titular de Penal 2, una persona muy joven, Pessoa ya una persona mayor, titular de Penal 1 que se jubiló hace un año y medio. Y planteaba yo la cuestión de, o le preguntaba, pero no era algo que se me ocurrió a mí, sino algo que pasa en la práctica. ¿Qué sucedería si yo planteo alternativas defensivas, ¿no? Y Nelson Pessoa dice que no, por el siguiente argumento. Si a vos solamente te acusan por esto, vos tenés que defenderse de esto. Es lógico lo que él dice. Gonzalo Molina dice que no es así, y yo comparto con Gonzalo que es mucho más joven. ¿Por qué? Porque en la práctica me ha pasado. Decir, bueno, a mí me acusan de homicidio doloso. Entonces Pessoa, ¿qué te dice? Vos defendete del homicidio doloso. Está bien, es entendible. Gonzalo Molina dice, mire, defendete del homicidio doloso y por la duda defendele y dale herramientas para que no sea imprudente también. Porque el juez tiene la posibilidad de decir, bueno, acá no se dan los elementos del doloso, pero queda el imprudente. Entonces, Pessoa dice, bueno, pero es una barbaridad porque tendría que defenderme todo el Código Penal. Y Molina diría,
no de todo el código penal, pero sí algunos delitos que están tangentes y que son posibles que uno tiene. Entonces, sí, porque ahí vos le cerrás el camino de por qué. Entonces, defensas alternativas, conforme a su pregunta, usted me preguntó en un parcial, pero yo lo llevé a la práctica, ¿no? Hay veces que hay que hacerlo. Entonces, a ver, siempre digo yo que hay que tratar de ser eso, ver que alguien te puede decir algo con todo su fundamento técnico como es PSOE, pero no necesariamente va a ser correcto. Yo creo que está incorrecto lo que dice PSOE, porque con la práctica profesional te puede pasar factura. Y él no está diciendo algo que está mal, sino que está diciendo que algo que después en la praxis jurídica quizás tenga algunas rayitas. Entonces, y a ver, si hay alguien que sabe de praxis jurídica, no solo teoría, es PSOE, porque ejerce mucho. Pero eso, ¿por qué estoy tratando de desmitificar esto? Porque decir, bueno, yo tengo un ídolo jurídico para mí, en Nelson PSOE. Pero eso no significa que lo que diga es de verdad relevante, ni lo que yo pueda decir acá, ni lo que diga nadie. Porque de eso se trata de venir a una universidad y que nosotros seamos personas pensando. O sea, de eso creo que se trata. Entonces decir, no, porque dice fulano, a ver, pará, está bien lo dice, pero eso que está diciendo es lógico, es racional, está bien. Después la práctica así se lleva. Todo eso es el combo de decir, bueno, a eso vengo a tratar de defenderme o de aprender nosotros, de llevar adelante. Empecé a pensar en otra cosa. ¿Qué quiero que sepan? ¿Saben el 109, 110, 111? Solamente lo voy a mencionar, no significa que voy a tomar 109, 110, 111 entre la reparación. La retractación está regulada en el artículo 117, es importante. La retractación es cuando el acusado de injuria o calumnia va a quedar exento de pena si se retractare públicamente antes de presentar la querella o en el acto de hacerlo. La retractación no importará al acusado la aceptación de su culpabilidad, pero va a quedar exento de pena. Me retracto, mira, discúlpame por lo que te dije públicamente, por ejemplo, en el mismo medio que lo hice, eso ya no va a ser más ni injuria ni calumnia. Y no reconozco la culpabilidad, pero eso no significa que no doy elementos para una demanda de daño y perjuicio que va a quedar quizás probada. Eso lo van a tener que probar después en la demanda de daño y perjuicio. Pero no va a haber injuria, no va a haber calumnia, que antes tenía pena de prisión, ahora tiene pena de multa solamente. Hoy en día el problema más grande que van a tener con estos delitos es la parte probatoria. Eso lo van a aprender en procesar. Como miércoles creo que ella fue con su Facebook, con un Instagram, de que ella fue la que escribió. Porque ella que va a decir, no, mira, yo la verdad, yo no escribí, yo creo, además yo estuve en la casa de ella, en la casa de ella, en la casa de ella, y que el Facebook quedó abierto, porque realmente no escribieron. Eso yo lo haría como defensa, obviamente. La otra persona le tiene que probar que ella fue, porque efectivamente, o que haya sido de su IP, tengo que pedir un montón de medidas probatorias. No es tan sencillo probar efectivamente la cuestión, que eso es una cosa distinta a decir que usted puede probar que lo que usted dijo es verdad. Lo sencillo tengo que probar es que usted fue la que escribió, y que se haya escrito de su Facebook no significa que usted fue la que escribió. Profe, si ella lo escribió en un estado de embriaguez. Lo que pasa es que depende si se da, para que la embriaguez sea particular tiene que ser un grado de ausencia de conducta. Se puede llegar a pensar que no se daría, pero sí. Claro, se olvida La persona totalmente alcoholizada puede estar dada vuelta y en estado de coma alcohólico sería una ausencia de conducta en casos puntuales, o puede ser grado de inimputabilidad, que puede ser un grado de inimputabilidad, es decir, que la persona no haya podido comprender la criminalidad de su acto. ¿Podríamos decir en la tipicidad que estaba en un error psíquicamente condicionado, digamos? Porque Eso lo plantea, el error psíquicamente condicionado lo plantea Zaffaroni. Él lo plantea como un error de tipo. El error psíquicamente condicionado lo plantea como error de tipo. Yo tengo mis serias dudas de que sea error de tipo siempre. A ver, lo que plantea Zaffaroni, para que todos hablemos el mismo idioma, es decir, Don Quijote y Sancho Panza, ¿no? ¿Sí? ¿Qué hacían Don Quijote y Sancho Panza? ¿Contra quién estaban peleando? Para ustedes era molino, para ellos ¿qué eran? enemigos. Enemigos. Eran gigantes, eran monstruos, eran personas grandes, ¿no? ¿Qué estaban queriendo matar ellos? Personas gigantes, ¿entiendes? Entonces, la pregunta es, ¿qué hay ahí cuando yo creo que estoy matando a una persona? Estoy llevando al absurdo lo que usted está planteando, pero no es tan absurdo, ¿no? La pregunta es, ¿yo tengo dolo de matar o no?
Yo estoy pegando una puñalada a un gigante, a una Claro. persona grande. Pero tiene una falsa representación. ¿Pero por qué? Porque podemos llevarlo al error psíquicamente condicionado. Entonces ese error psíquicamente condicionado, así, bueno, eso sería un error de tipo. O sea, ausencia de dolo, por así decirlo. ¿Sí? Entonces, yo estoy disparando un maniquí, a veces empieza a complicar un poco más el caso, porque Claro. entonces ahí ya empezamos a cambiar un poco el panorama, y ya no es tan psíquicamente condicionado, ya me salgo el error de tipo. Entonces, por eso, estas herramientas que plantean estos profesores a veces digo, ¿para qué está? Y capaz en el momento uno no lo usa, pero a mí me ha tocado, por ejemplo, plantear cuestiones de entendimientos culturales, temas de abusos sexuales muy particulares que me ha tocado plantear donde la herramienta era utilizar algo de Zaffaroni. Porque ¿qué tiene que hacer uno como defensor? Tratar de utilizar toda la herramienta que uno sabe para tratar de aliviar la situación de su defendido. A veces se da, a veces no, pero eso de cultural, fíjense lo que pasa, y nosotros vivimos en zonas donde estamos cercanos a cuestiones aborígenes. Entonces, y ahí es donde uno tiene que volver a plantearlo, decir, ¿qué es lo que pasa cuando dentro de esta cultura es normal que las chicas de 12 años, llegadas a cierta edad, elijan al cacique o a la persona con la cual van a perder la virginidad? O al revés. O vayamos a una cultura quizá un poco más avanzada como es la europea, donde están conviviendo en todo momento con la cultura musulmana, y que llegan a los 12 años y le estirpan el clítoris a la chica de 12 años para que no sientan placer. Todo eso hace la cuestión también culturalmente condicionada, ¿no? Porque eso son cuestiones que están culturalmente condicionadas. No estoy diciendo que no sea delito ninguna de estas conductas, lo que sí tenemos que tener nosotros es cierta herramienta para pensar de que hay conflictos, de que hay situaciones para resolver. Entonces, porque para ellos no es delito. Y para la cultura musulmana no, pero ellos están conviviendo, por ejemplo, a mí me ha tocado, yo viví en España un tiempo, 3 años viví, y mucha gente vivía, muchos musulmanes, y lo que hacían es estirpar a las chicas de 12 años. Claro, pero estando allí ellos tienen que saber que la legislación española... Exactamente, pero ¿qué es lo que pasaría ahí? Hay una cuestión culturalmente que impide determinar de que eso esté prohibido para ellos, pero eso no significa... Ahí estaría para trabajar esas cuestiones. Por eso esto de cíclicamente condicionado o estas cuestiones es interesante. Hay un artículo constitucional que habla de esto, digamos, de que vos defendés tu religión. Y defender tu idiosincrasia y básicamente tu cultura. ¿Cuál era el artículo 14? No, me parece que está en el 40 y dentro de los 40 y de los nuevos derechos incorporados. En el tema aborigen a mí me ha tocado una práctica tratar de plantearlo. Y le voy a traer quizás para la clase que viene, el Superior Tribunal de Justicia del Chaco hizo lugar a un juicio de revisión que es rarísimo, por una cuestión cultural con un tema aborigen, justamente porque no se le había planteado ciertas cuestiones. Fíjense hasta dónde llegaría. Por dos cuestiones, estoy con un caso de juicio de revisión interesante, de un ex alumno mío en una extensión de otra localidad, condenado a prisión efectiva, estoy con un juicio de revisión. Y buscando los juicios de revisión encuentro 2 fallos de la provincia del Chaco donde se hicieron lugar a juicios de revisión. Uno de ellos era por tema de género, donde no se tuvo en cuenta ciertas cuestiones de género para la mujer que fue condenada a prisión perpetua. Interesante el fallo. No digo que comparto, digo interesante el fallo. Y el otro es el tema de una cuestión aborigen, por no haber respetado culturalmente. Ya como juicio de revisión, ya como una condena firme en Chaco. En Chaco. Nosotros particularmente tenemos una comunidad muy importante de aborígenes de distintas etnias con distintas cuestiones culturales. Entonces, cuando no se respeta esto, por eso es importante que se vaya respetando durante todo el proceso. Las nulificaciones que estoy viendo ahora por parte del Superior Tribunal del Chaco hacen referencia a ciertas afectaciones al no respeto cultural. Creo que se debe en cierta forma a que uno de los miembros que ingresó hace algunos años ya es una juez constitucional en ese punto y que respeta un poquito más los derechos culturales indígenas, que es la doctora Grillo, que es también profesora de la UNE, y que llevó también a dictar desde mi punto de vista ese fallo descabellado de la no prescripción de los delitos contra la integridad sexual, que lo vamos a ver en la clase que viene.
A mí lo que me interesa es que ustedes discutan, que piensen, no que estén de acuerdo en lo que dijo Grillo, Langelfallo, ni Nete, no, sino que discutamos. Ya vamos a ver el 88 donde dice que no prescribe. Por eso llevaría, esa es la palabra de Ley Mamón que hoy preguntaba a la compañera, si sería juzgado en el Chaco, porque tenemos ese fallo. Pero lo vamos a ver porque hace la cuestión de qué es lo que le pasa después en la práctica profesional. Con esto nosotros terminamos. Delito contra el honor. La clase que viene vamos a ver delito contra la integridad sexual, título 3, vamos a ver abuso sexual simple, abuso sexual gravemente ultrajante y abuso sexual con acceso carnal, es decir, violación, todo el 112 con el 119 y estupro el 120, eso deberíamos ver la clase que viene. Si vemos eso, nosotros después nos queda una clase más para analizar corrupción, prostitución, rufianería, exhibición obscena y terminamos todo en 2 clases de delito contra la integridad sexual. En una clase terminamos honor hoy y en 2 clases terminaríamos integridad sexual. Ese es el cronograma que tenemos. Profe, para sacar el limpio nomás, entonces la teoría de la real malicia no se utiliza más en... Respecto a los asuntos de interés público, no. Respecto a asuntos de interés público. Respecto a otros puntos, sí. Pero interés público ya no sería delictivo. Buen fin de semana, nos vemos este miércoles, si mal no me equivoco. Por Zoom. Gracias. Profesor, ¿delitos contra la integridad sexual entraría en el parcial? Sí. Y eso va a llevar, yo voy a tratar de ser cauteloso porque solamente voy a trabajar casos que dimos o variantes de casos que dimos. Entonces, voy a tener presente cómo hago el desarrollo de cada clase, porque integridad sexual tiene sus complicaciones. Por eso le dije, vamos a dar esto y vamos a entrar hasta ahí. Igual voy a ser cuidadoso con eso. Gracias. Profe, así por ejemplo, Solamente voy a tomar 109, 110 y 111. Y el 117, ¿no? No, retractación sí para que sepan que está nomás y después la injuria recíproca también está regulado y léanlo, pero no lo voy a llamar. ¿Buen fin de semana? Gracias.